Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, les da la más cordial bienvenida al 11º Foro Económico, la Escuela Superior de Comercio y Administración ante la situación económica de México. A continuación se llevará a cabo la ponencia magistral presentada por la profesora Obereta Goyena Pimentel Gabriela, moderada por la compañera Daniela Tavera López. Muy buenos días a todos los asistentes del Foro Económico número 11 de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. El día de hoy tendremos la ponencia de la maestra en Ciencias Gabriela Obereta Goyena Pimentel, una docente de nuestra institución que tiene una trayectoria de más de 20 años en el Politécnico y que actualmente imparte la unidad de aprendizaje de tendencias económicas globales. Su ponencia magistral se titula Guerra Comercial, Actores y Escenarios. Los invitamos a todos ustedes asistentes del live en Facebook que ocupen el chat de este mismo live para hacer sus preguntas, ya que posteriormente se las haremos llegar a la maestra para que ella pueda responderlas. Les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy y maestra, les cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Daniela y Leslie, por la presentación. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos su participación, el estar aquí en la audiencia, también mis estudiantes, los estudiantes que estudian actualmente alguna unidad de aprendizaje de la Academia de Economía. Este es un gran esfuerzo, todos lo sabemos, de un grupo de docentes muy comprometidos, pero además y sobre todo de estudiantes que han venido toda la semana trabajando, pero más allá de toda la semana, realmente es un trabajo de todo el semestre. Y eso es de verdad muy satisfactorio, el trabajarlos, el ver, cuando veo a mis alumnos que están presentando su ponencia, de verdad que es muy satisfactorio verlos a todos ahí y nerviosos y todo, pero disfrutando de esta experiencia, porque de eso se trata. Todo el semestre se trabaja para poder ver los frutos cuando ya están aquí, ¿no? Bueno, no sé si ya se ve mi presentación, si me pudieran, ¿sí se ve? Es que creo que cuando la amplío, ya, es cuando no la veía. Pues vamos a comenzar. El tema que les presento es la guerra comercial, actores y escenarios, como ya lo presentaron, y pues este es un tema que llamó la atención durante, hace ya algunos años, 2, 3 años, y que estuvo muy presente en las noticias, ¿no? Y siempre se hablaba de la guerra comercial. Y bueno, el objetivo de esto pues es identificar algunos conceptos clave, algunos antecedentes que nos permitan comprender por qué se da la guerra comercial entre Estados Unidos y China y con la finalidad de plantear al final algunos escenarios posteriores a la pandemia. Pero antes de comenzar es necesario ubicarnos en un concepto básico, que es el de potencia. Este concepto es muy importante que lo tengamos claro porque vamos a hacer como un tipo de checklist, ¿no? De qué tiene que reunir un país para que lo llamemos potencia. Y a ver si ahí en los comentarios en Facebook, bueno, digo, yo no los estoy viendo ahorita, pero aquí nos puede ayudar nuestra moderadora, ¿no? Vayan poniendo para que esto sea un poquito más interactivo. A ver, ¿qué entienden ustedes por potencia? ¿Qué características tiene una potencia? Vayan escribiendo ahí, a ver si la moderadora nos ayuda a ir viendo algunos comentarios que vayan poniendo. Por supuesto, tan pronto le lleguen los comentarios en el live, se los hago llegar a usted, maestra. Ok, entonces, ¿qué características debe tener una potencia? Vamos a empezar. Mientras empiezan a calentar motores y empiezan a escribirnos algo ahí en los comentarios, fíjense como un elemento importante para que un país se considere potencia es su extensión territorial y sus recursos naturales. También como parte de todos estos recursos, también una gran población.
Generalmente una potencia tiene una base demográfica amplia. Y esa es una característica muy importante. Vamos a ir mencionándolos y quiero que ustedes se vayan recordando de estas características y ver así, pues este sí reúne, ¿no? Sí, claro, es muy grande, es muy poblado. Maestra, Sí, por sí, parte del live nos a están ver, llegando comentarios a y ver. comentan que una potencia tiene el poder de influir en otro país. Claro, en otro país, no solamente en otro, ¿no? Sino en todo el mundo. Y que ¿Qué tiene una más? estructura gubernamental que, bueno, es parte de lo que lo diferencia de otras. Ok, También que tiene influencia en dimensiones económicas y políticas. ok. Y que una potencia, perdón, es un país que busca ser influencia a nivel internacional, que lo tomen Así como es. ejemplo. Es exacto, eso es muy importante. Qué También bueno que lo manejan ponen ahí. que debe tener liderazgo en varios ámbitos, no solo en uno. Exacto. Muy bien, sí, muy buenos comentarios están haciendo. Qué bueno, y si repasamos esta lista, veremos que ya mencionaron muchos de ellos, ¿no? Entonces, tiene un poderío industrial, es importante económicamente, tiene una amplia base industrial nacional, tiene un poderío financiero, tiene liderazgo en ciencia y tecnología, que eso es muy importante también, porque la tecnología juega hoy en día un papel primordial en esta lucha entre potencias, ¿no? Tiene también un poderío político militar. Liderazgo cultural, o sea, dijeron ustedes en sus comentarios, pues sí, es que influye en los otros. Entonces, ideológicamente también es importante. Cuando nosotros pensamos en una potencia, pues la primera que seguramente se les viene a la mente, pues es Estados Unidos. Sí o no, tiene una influencia ideológica en las personas. Cuando pensamos en Estados Unidos, ¿no existe el sueño americano? El sueño es el atractivo, ¿no? ¿Cuánta gente quiere y es su sueño llegar a Estados Unidos? Ajá, ¿cuántos migrantes, no? Hemos visto ponencias que nos han estado hablando. Ayer hubo una muy buena sobre migración y han estado hablando, es los Dreamers, ¿no? ¿Se acuerdan que los vimos ayer? Bueno, pues entonces ese tiene ese atractivo también cultural, ideológico que atrae a los demás y que son dignos de seguirse, decían en los comentarios. También mencionaron la influencia en el sistema internacional. A través de instituciones y de organismos, sus opiniones cuentan y son capaces de regir el destino del mundo entero. Y de esto, ¿qué nos queda claro entonces? Que no basta liderazgo económico para ser potencia. También es importante tener una base amplia científica, también militar, pero además se requiere culturas e instituciones que sean consideradas como modelos a seguir. Eso es muy, muy importante. Y por eso son pocas las potencias que realmente podemos mencionar, porque reunir todo esto, pues no muchos países lo tienen. Entonces aquí para recapitular, nos tiene que quedar claro que el poder no solamente es económico, sino en muchos ámbitos, como bien lo mencionaron ahí en los comentarios. Pues vamos a ir avanzando y vamos aquí a avanzar con algunos antecedentes que nos permitan ir tomando contexto, ¿no? Y bueno, nos ha llamado mucho la atención en los últimos años, como decía yo al principio, esa lucha entre Estados Unidos y China, ¿no? Ha ocupado mucho espacio, ¿no? En los análisis y en las discusiones que hemos tenido en los últimos años, y que si China ya rebasó a Estados Unidos en materia de comercio y que cuál es mejor y que sí creemos que va a ser más importante China y toda esa lucha, ¿no? Ha pasado en otros tiempos también, o sea, es parte de la dinámica y del proceso histórico en el sistema internacional. Entonces, no es la primera vez que pasa que una potencia o un país rebasa a otro en ciertas y toma más poder, ¿no? Esa es ha sido parte de un proceso histórico que se ha venido dando muchas veces en la historia de la humanidad. Entonces, a ver, empiecen a comentar ahí en el Facebook, a ver si pueden comentar si se acuerdan de sus clases de historia de la primaria y de la secundaria. ¿Cuáles fueron las primeras potencias que tenemos en mente? Las primeras potencias
pues mundiales. A ver, empiecen a comentar y a ver si Dani nos ayuda a ver, ¿se acuerdan? Escríbanos ahí. ¿Cuáles fueron las primeras potencias que recuerdan que ustedes que existieron? Maestra, entre los comentarios nos dicen que Alemania, España, incluso Ahí está España. están agregando al Imperio Romano, Rusia, Okay. Inglaterra. Ok, sí, están mencionando y mencionaron ahí España, ¿no? Bueno, y Egipto y la URSS. Ok, la URSS, sí, muy importante. Así es, y mencionaron España. Pues sí, esas son de las primeras potencias que encontramos en el mundo occidental, ¿no? En nuestro mundo occidental. Y este rebase que estaba yo mencionando, gracias Dani, y este rebase que estoy mencionando, que es parte del proceso histórico y de la dinámica, ¿no? En el sistema internacional, esto le podríamos llamar que es una reorganización de las fuerzas en la balanza del poder mundial. Ajá, y eso es lo que vemos que está pasando hoy en día con China y Estados Unidos. Es una reconfiguración del poder mundial, del poder internacional, de la geopolítica, ¿no? Es una reconfiguración. Y eso es lo que hace al mundo interesante finalmente, ¿no? El ver qué pasa, que se muevan las cosas, que no siempre sean iguales. Y eso es muy importante para quienes hacemos análisis político y nos gustan estos temas, pues esto se vuelve interesante, ¿no? Podríamos decir, esto ya se puso bueno, ¿no? Porque está cambiando, es dinámico. Y entonces, pues sí, en efecto mencionaron, y si nos fuéramos a los siglos XV y XVI, encontraríamos en la parte occidental, pues España y Portugal, ¿no? Que fueron los países que salieron a colonizar y que se atrevieron a ir a hacer expediciones y descubrieron otro continente, que fue el continente americano. Y posteriormente, Holanda y Francia, ¿no? También aparecen en esta escena. No me voy a detener mucho en cada una. Después vamos avanzando en los siglos. Esto solamente es una recapitulación como para darnos cuenta cómo fue evolucionando. En el siglo XVII al XIX, pues encontramos a Gran Bretaña, Inglaterra, pues recordamos la Revolución Industrial. Tuvo un gran poder, no solamente industrial, basado pues obviamente en la revolución industrial y todos los avances científicos y tecnológicos de la época, sino también un gran poderío militar y naval, ¿no? Marítimo, que le permitió ser el imperio colonial más importante de todos los tiempos. Y por mucho tiempo mantuvo muchas colonias hasta que las colonias pues fueron rebasando, ¿no? De alguna manera el propio poder o el poder económico de la metrópoli, ¿no? Pero en Oriente también China fue una gran potencia. No es la primera vez que China aparece en el escenario como un gran país, ¿no? Nosotros estamos así como y pensamos que apenas apareció y no. También en los siglos XVII con sus dinastías que tuvieron la Ming, la Qing, fueron muy importantes y llegaron a ser una gran potencia, comercializando mucho, nada más que su modelo estuvo basado en aquel tiempo en la agricultura. Y era para la época, tenían una agricultura muy con mucha tecnología para aquella época, muy avanzada, pero bueno, finalmente los modelos se agotan, ¿no? Y así pasó con China también en el siglo XIX, al principios del siglo XX, perdón, a principios del siglo XX. También en el siglo XX, obviamente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sale a la escena apenas, o sea, su poder es del siglo XX como potencia. En la Primera Guerra Mundial, pues se vio obligado, como recordarán ustedes, a entrar a la Primera Guerra Mundial. Había logrado un gran poder económico ya, era muy próspera su economía y en la Primera Guerra Mundial, pues tiene que entrar porque Alemania hundió algunos barcos y eso la obligó a entrar, a declararle la guerra y también porque la URSS ya estaba inmersa en la Revolución Rusa, el Imperio Ruso ya estaba inmerso en la Revolución Rusa, en un conflicto interno que la obligó a salirse de la Primera Guerra Mundial y entró a Estados Unidos. Y en el periodo de entreguerras, bueno, vienen muchos ahí factores económicos. La Gran Depresión de 1929, viene la Segunda Guerra Mundial y es después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se consolida
como la gran potencia, porque tenía un papel medio aislacionista Estados Unidos. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial, todavía proponen la Sociedad de Naciones, que vendría a ser el antecedente de la ONU, ¿no? Como para empezar a reorganizar el mundo, y Estados Unidos, aunque es su propuesta, se retira nuevamente. Entonces, se mantiene un poco entre que no se decide a saltar como el gran líder mundial, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial es definitivamente su consolidación como gran potencia. Sin embargo, pues no fue la única gran potencia de esta época, ¿no? Porque recordemos que la Guerra Fría empezó en 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y mencionaron por ahí en los comentarios ustedes a la URSS. Y en efecto, pues ahí estuvo, ¿no? Compartiendo y luchando entre la lucha que se dio entre Estados Unidos y la URSS en dos modelos antagónicos, ¿no? Totalmente distintos, que nos llevó así hasta la década de los 90, cuando encontramos el final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín. Ya nos platicó un poquito de esto nuestra ponente magistral del martes. Con la caída del muro de Berlín y posteriormente la desintegración de la Unión Soviética, pues se da paso a una nueva geopolítica, ¿no? En donde se cae el sistema socialista, ese sistema antagónico al capitalismo que tantos años duró, y vamos y avanzamos en el mundo, se reconfigura otra vez las fuerzas en esa balanza del poder mundial, y entonces encontramos a un mundo multipolar, ¿no? En donde encontramos pues a Estados Unidos, a Japón, a China, a Alemania, a Francia, al Reino Unido, también la creación de la Unión Europea, Rusia ahora como heredera del poder de la Unión Soviética, ¿no? Hubo una, como saben, cuando se desintegró la Unión Soviética, se formaron 15 nuevos países, dentro de ellos Rusia, que fue quien heredó el gran poder político de la Unión Soviética, incluso su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Y se volvió un país importante también. Y así fue. Entonces, con esto les quiero mostrar que cómo este rebase entre los países y esa lucha, pues no es de ahorita. No es ahorita entre China y Estados Unidos, es un proceso que ha venido ocurriendo a lo largo de los siglos, ¿no? A nivel mundial, y que nos está tocando presenciar ese cambio, esa transición, y que vuelve muy interesante el análisis internacional. Bueno, pues ahora vamos a el concepto de nuestra ponencia, ¿no? La guerra comercial. ¿Qué es la guerra comercial? Bueno, pues la guerra comercial, y pues lleva ese sustantivo de guerra, pues es un conflicto para empezar, ¿no? Es un conflicto que consiste en la imposición de medidas de un país de manera unilateral. Sin embargo, bueno, esas medidas consisten en restringir la entrada de productos de otro país o un conjunto de países. ¿A través de qué? Esta restricción es a través del aumento de aranceles o la prohibición total de ciertos productos. Y como respuesta a esas medidas que de inicio son unilaterales, como respuesta vienen represalias del mismo tipo de parte del otro. Y por eso es cuando se vuelve guerra comercial, y se le llama así porque es un conflicto realmente en donde no es armado, obviamente, pero las armas se vuelven los aranceles. Por eso se le llama de esta manera. Y bueno, ustedes creen, a ver si otra vez vuelven a comentar ahí para otra vez interactuar con ustedes ahí en Facebook. A ver, coméntenos. ¿Creen que esta guerra es la única que ha habido? ¿O ha habido otras guerras comerciales a través de la historia? A ver si Dani nos ayuda. A ver si empiezan a comentar. ¿Creen que es la única? Y por eso ha llamado tanto nuestra atención, porque es única. ¿O ha habido otros episodios de este tipo en la historia del mundo? A ver, Dani, ¿hay algo? ¿Alguien que aún no, pero estamos esperando los comentarios. Seguramente están escribiendo. Ok. A ver, anímense a escribirnos. ¿Creen que sea el único? ¿O podríamos encontrar otros ejemplos de guerras comerciales? Comentan que en definitiva deben haber habido más en la historia. Sí, pues sí, definitivamente, ¿no? Vamos a ubicarnos en algunos ejemplos del siglo XX únicamente. Anteriores en el siglo XVIII hubo otros, pero vamos a ver
un poco más reciente, ¿no? Y pues sí, aquí Maestra, vemos, comentan, sí, a ver. bueno, preguntan si cuando China era la única que fabricaba seda, ¿podría tomarse como un antecedente de una guerra comercial? Pues sí, hubo en aquellos siglos también lucha, ¿no? Por mercados, ¿no? Incluso, si se acuerdan de las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Las cruzadas como salían, ¿no? En la época del Imperio Romano salían a recuperar territorios, ¿no? Con el pretexto de la cuestión religiosa, pero también habrían nuevas rutas de comercio. Entonces, de entonces se viene viendo esa lucha, por las rutas comerciales, por ejemplo, ¿no? Y aquí, bueno, les digo, me enfoqué en el siglo XX para no hacer tan larga la lista. Y vemos varios episodios así, por ejemplo, en los 30, posterior a la Gran Depresión, pues vimos un episodio entre Estados Unidos y el Reino Unido por el sector agrícola, en donde ambos se impusieron muchas medidas. Estados Unidos emitió una ley para allegarse de recursos por la Gran Depresión. Acuérdense que fue en 1929. Y entonces para llegarse a recursos, pues hizo una ley en donde empezaba a cobrar aranceles a algunos productos, pero especialmente que le afectaron al Reino Unido. Entonces, Reino Unido inmediatamente reaccionó con más aranceles hacia. De por sí no había mucha libertad comercial, no había confianza de abrir su comercio unos a otros, y se vivió este episodio en estos momentos. Ya muchos años después, en los 80s, Estados Unidos contra Japón también vivieron algo similar al principio de la década de los 80s, en varios sectores. Empezó en el sector del tabaco y después se fue pasando a varios otros, como los semiconductores, el equipo médico y farmacéutico. Terminó en el sector farmacéutico. Se negoció y llegaron a acuerdos y pudo salir adelante el conflicto. También en la década de los 80s, y que hasta nuestros días tiene repercusiones, un conflicto que resurgió en 2017, recientemente, en el sector maderero entre Estados Unidos y Canadá. Y esto es porque Estados Unidos acusa a Canadá al gobierno canadiense de subsidiar el sector maderero, que es muy importante en Canadá. En 2017 se fue arreglándose en momentos, queda tranquilo el conflicto, pero sale en muchos momentos este conflicto de la madera. Y pues en 2017 Trump saca a la luz nuevamente el conflicto y le impone aranceles a Canadá en este sector. Y en 2020, en agosto del año pasado, la OMC, ya llevaron el conflicto a la OMC, y apenas hace 6 meses, 7 meses, que la OMC dio su veredicto de que eran injustas esas medidas de Estados Unidos porque Canadá, bueno, se presentan pruebas porque Canadá no subsidia el sector. Entonces, pues ya esa fue la definitiva, y Estados Unidos tuvo que quitar los aranceles. Para mediados de la década de los 80, un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea, también en el sector con los cítricos. Y bueno, sabemos que viene ahí, en 1986, viene un parteaguas en el sistema de comercio. Recuerden que esto lo regía el GATT desde 1947, porque no había un organismo que rigiera el comercio. Desde después de la Segunda Guerra Mundial se crearon muchos organismos, pero en materia de comercio no hubo un organismo. Lo que se hizo fue firmar un acuerdo, y porque no se llegó al consenso de crear una organización. Entonces rigió un acuerdo, pero a lo largo de los años, pues funcionó, el GATT funcionó, hubo muchos logros en materia de comercio, pero pues ya en los 80s, pues no funcionaba, ya no era suficiente el GATT, y entonces empezó la Ronda Uruguay. Este episodio en materia comercial es un parteaguas en cómo se establecen normas en materia comercial. La Ronda Uruguay duró muchísimos años y su resultado final fue la creación de la OMC. Por fin el mundo se mereció crear un organismo que regulara el comercio. Y bueno, pues tenemos un comercio, por eso la guerra comercial viene a ser como pues una guerra, porque rompe con lo que es el sistema de comercio. El mundo se puso de acuerdo para crear reglas, para crear normas, y que hubiera certidumbre en materia comercial,
que si un país o los empresarios, porque son los que hacen finalmente el comercio, tengan la certeza y la transparencia de que si yo quiero exportar a X país, hay principios y hay reglas y se van a acatar esas reglas. ¿Qué viene a hacer la administración de Trump? Romper este sistema basado en normas que tanto trabajo le costó al mundo tener. ¿Cuántos años, cuántas negociaciones? Y Estados Unidos de pronto con una nueva administración viene a romper ese sistema basado en reglas. Y 2 años incluso, y era importante tener la OMC porque ya el GATT no estaba regulando muchos sectores. ¿El GATT qué es lo que realmente regulaba? El GATT regulaba el comercio de mercancías únicamente. Y resulta que en los 80s, pues ya hay comercio de servicios, hay un gran flujo de inversiones en el mundo. Ya están las cuestiones ahí de la propiedad intelectual que tiene que ver con el comercio, marcas. Ajá, y todo eso no estaba regulado. Entonces, vean lo importante que fue la creación de la OMC. Y hoy, por haber roto un sistema así, la OMC está en una gran crisis, ¿no? Esto se llama comercio multilateral y el multilateralismo está en una gran crisis por esta guerra comercial que se empezó. 2 años antes incluso de la creación de la OMC, tuvimos otro conflicto ahí entre América Latina y Estados Unidos aliados contra la Unión Europea, la famosa guerra del plátano, porque la Unión Europea impuso, no impuso aranceles, más bien prefirió comprar y le dio mayor preferencia a los plátanos provenientes de los países del Mediterráneo. Y entonces América Latina y los países y Estados Unidos se aliaron para imponer aranceles en represalia. Y bueno, pues llegamos a los 90s y ya después de la creación de la OMC viene un boom de la negociación de los acuerdos comerciales. Y ahí tenemos, ayer nos expusieron, también hubo una ponencia también muy interesante sobre el Telecan y el TEMEC, cómo se convirtió en TEMEC. Y ahí está, en esa ola, es ese momento en 1994 cuando México empieza a firmar una gran cantidad de acuerdos de libre comercio. Y no solo México, en todo el mundo hubo un boom por eliminar las barreras al comercio. Y eso se vivió en los 90s, ya con un organismo también que creó principios de comercio internacional. Y pues la gran sorpresa, porque aquí y en todo esto, ¿dónde está China? Fíjense cómo vemos en el cuadrito Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, ¿no? Todo el tiempo. Y de pronto aquí podríamos pensar, bueno, si estamos hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿y dónde está China aquí? Bueno, pues aparece en la escena. China estaba muy calladita ahí. Es un país importante porque era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenía un asiento, fue un país importante políticamente. Sin embargo, sabemos que es un país socialista. Entonces, calladito ahí, ¿no? Pero trabajando internamente. Resulta que para 2001, sorpresivamente, bueno, no tan sorpresivo, porque realmente negoció 15 años su entrada a la OMC. Y durante esos 15 años se fue preparando. De hecho, China decidió tener una economía de mercado desde los años 70 y fue construyéndolo muy paulatinamente. Y por eso tiene el poder económico que tiene, porque fortaleció muchísimo su mercado interno durante muchos años. Y en 2001 viene la entrada de China a la OMC, que viene a representar muchas cosas interesantes, pero sobre todo el entrar en el sistema internacional de comercio. China ahora iba a pedir lo que le tocaba, ¿no? Ok, a ver, todos están dando concesiones, pues yo también quiero entrar. Entonces le empiezan a poner pues también muchas condiciones a China. Les digo que les llevó 15 años poder estar ahí y finalmente en 2001 encontramos a China ahí ya dentro de este sistema de comercio. Y también servía para imponerle normas, ¿no? O sea, bueno, todos tenemos estas normas. China, ¿quieres entrar? Pues tienes que acatar también las normas. Y viene la guerra comercial. 2001 entonces fue un año muy importante y viene su ascenso. Ahorita les voy a mostrar un gráfico que nos muestra realmente el ascenso de China, porque desde todo esto
empieza el ascenso y la incorporación en el comercio internacional. Cuando empieza la administración de Trump en 2017, viene otro parteaguas muy importante, que es muchos cambios, muchos cambios. Estados Unidos se la pasó gestando este sistema internacional y de pronto la administración Trump viene a hacer los cambios en lo que ellos mismos propusieron. Y vienen una serie de cosas, por ejemplo, el decir que el Telecán, el peor acuerdo, ¿no? Ayer nos lo platicaban, que fue el peor acuerdo que Estados Unidos haya firmado, y entonces viene una renegociación. El retiro del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que era su propuesta, fue propuesta de Obama, de la administración anterior, y viene el retiro, y viene lanza un plan de 100 días, porque desde ahí se vio que emprendía una guerra comercial contra China, y lanza un plan de 100 días para llegar a un acuerdo con China, porque decía que todo el mundo había abusado de Estados Unidos, que eran los peores negocios que Estados Unidos había hecho en su vida. Y bueno, pues a lo mejor no está tan lejos de la realidad, 2018 viene una imposición de tarifas sobre importaciones chinas, no solo chinas, europeas, canadienses, mexicanas, de todo, ¿no? Y 2019, a pesar de una tregua temporal que hubo, las tensiones continúan muy fuertes entre Estados Unidos y China para llegar a un acuerdo en el año pasado, a la fase 1 de un acuerdo entre Estados Unidos y China, y en eso va cuando llega la pandemia. En eso estábamos, ¿no? Cuando llega la pandemia. Y entonces pareciera que esto ha perdido importancia o que ya pasó y ya quedó atrás y que el acuerdo sirvió, pero realmente pues es un impasse. Realmente la pandemia pues ha cobrado una importancia enorme en el mundo, obviamente. Sabemos la situación que vivimos y por eso estamos dando esta ponencia aquí a través de estos medios, ¿no? Sabemos todo lo que estamos viviendo, pero esto no se va a quedar así, o sea, va a tener que pasar la pandemia, nos va a dejar una crisis enorme, pero este conflicto va a continuar. Entonces vamos avanzando aquí. Vamos a los actores. Entonces vamos a analizar a nuestros actores y vamos a ver qué características tienen que podemos rescatar de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con China. China, pues tiene muchas características. Podríamos hablar muchísimo, obviamente, de China. Hay libros enteros sobre China. Tiene un tamaño. Acuérdense de qué características dijimos que tenía una potencia. No solo es lo económico, dijimos, pero sí, tienen gran tamaño, tienen mucha población, y aquí China pues reúne todo eso. Tiene tamaño, tiene una gran población, es el país más poblado del mundo, con casi 1.400 millones de chinos, o con 1.400 millones de chinos, y también tiene un gran PIB. Tiene un gran éxito basado en su sector industrial, sabemos que es la fábrica del mundo, ¿no? Sus sectores más importantes, los textiles y los electrónicos, y tiene un gran éxito basado en el sector tecnológico. Fuertes inversiones en ciencia y tecnología que ha hecho en los últimos años la han llevado a ocupar un papel muy importante en la cuestión tecnológica. Es muy atractivo a la inversión extranjera directa. No había hecho muchas alianzas en el mundo. China permanecía ahí como aisladita y en los últimos años viene haciendo muchas alianzas. Vamos a ver esto más. Y ahorita se ha vuelto defensora del multilateralismo. Cuando vio que Estados Unidos se retira y rompe con todas estas reglas del sistema internacional, China dijo, pues de aquí soy, pues voy a ser contrario. Pues yo sí defiendo el multilateralismo. Estamos en la OMC, pero además con una estrategia muy, muy inteligente, va creando también sus propias reglas, porque Estados Unidos antes de Trump aislaba a China. Decía, a ver, vamos a crear el TPP. Sí, pero tú, China, tú no juegas, tú allá. Y vamos a hacer lo otro. China no era invitada a jugar. Hacía bullying de todos modos desde antes, ¿no? Y entonces China dijo, pues no importa, yo hago mis propias reglas y mis propios organismos, ¿no? Tienen la capacidad para hacerlo. Ejemplo de ello es el Banco Asiático de Inversiones, ¿no? Que es un banco chino que se ha dedicado a financiar infraestructura, ¿no? En toda Asia. Ahí está la ruta de la seda, ¿no? En donde una gran infraestructura para atravesar kilómetros y kilómetros y kilómetros. También está el RCEP,
y que es un acuerdo entre la ASEAN, países de la ASEAN, y que es importantísimo, ¿no? Ya se firmó, ahorita les digo quiénes lo forman, pero eso es. Entonces, como no lo invitaban al TPP, pues dijo, pues yo hago mi grupo, ¿no? Y entonces ahora resultó que es el grupo más grande y a ver quién va a poder contra esto, porque está Japón, son 2 millones de personas, de habitantes, el 30% de la población mundial van a estar ahí. Ya no hay manera de competir contra ellos. También tiene algunas cuestiones que no son tan aplausibles. Por ejemplo, problemas medioambientales. Sin embargo, hoy está promoviendo todo lo que es el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Ya está, apenas se anunció hace días su diplomacia verde, en donde se quiere volver líder de toda esta lucha contra el cambio climático. Sin embargo, todavía prevalecen muchas desigualdades regionales y sociales, tiene una gran vulnerabilidad, que es la dependencia de energía. Requiere que le vendan combustible, porque la gran industria no puede con eso solo. Los alimentos también tiene un sistema autoritario y también problemas con los derechos humanos. Maestra, disculpe que le interrumpa, le Sí. quedan 5 minutos para Perfecto, me voy rapidísimo. Aquí vemos el ascenso de China. ¿Qué podemos ver aquí? Desde el 2001, les dije, vean cómo es increíble esta gráfica. Lo azul es China. Lo naranja es Estados Unidos. Esto es hoy, 2019, es del año antepasado, es el último dato. Todavía no tenemos el 2020. Y tenemos el naranja es Estados Unidos y vean cómo rebasó en comercio a Estados Unidos. Y la crisis del 2008 pues fue muy importante porque eso permitió todavía más el ascenso. Alemania es lo gris, Japón es lo amarillo. Vamos viendo a Estados Unidos. También tiene un gran tamaño, éxito basado en el sector industrial, una de las mayores economías inversoras en el extranjero. Políticamente está en todos lados y todo el mundo tiene ese sueño americano. Pero, ¿qué pasa hoy? El giro en su política exterior pues ha afectado muchísimo, un gran proteccionismo, racismo que hemos visto muchísimo y una gran división interna hoy en día a partir de la política de Trump. ¿Qué pasa aquí? ¿Vieron el gráfico anterior? Bueno, pues aquí lo que encontramos es el PIB. En el anterior era el comercio. Entonces, China, la gran potencia comercial. Pero aquí vemos el PIB. Y vean, Estados Unidos está arriba de China. En eso todavía no lo puede rebasar. El PIB es más alto en Estados Unidos. Entonces, se dan cuenta, todavía no hay un rebase en todo sentido. Estados Unidos sigue dando la lucha y es fuerte en muchas cuestiones. Hay otras potencias. Unión Europea me interesa mucho decirles la Unión Europea. La Unión Europea, aunque la guerra comercial es básicamente entre los dos la lucha, pero la Unión Europea viene siendo un actor muy importante. Son 27 países hoy en día, es un conjunto de grandes potencias, sobre todo está Alemania y Francia. El Reino Unido ya se salió, ya el Brexit ya lo dejó fuera, pero está ahí en Europa también, es una potencia importante el Reino Unido, pero ya está fuera de la Unión Europea. La Unión Europea llama mucho la atención ideológicamente porque es un conjunto de países que defienden valores democráticos, de respeto a los derechos humanos y puede llegar a ser un equilibrio entre Estados Unidos y China. Puede llegar a ser el equilibrio y ser un actor, pero depende de muchas cosas, ¿no? Tiene también problemas, es difícil tomar decisiones y llegar tienen divisiones en sus posturas, entonces es difícil tomar una postura común. Y tiene 3 pilares muy importantes como estrategia para salir adelante. Diplomacia verde, igual la lucha contra el cambio climático es fundamental en la Unión Europea. La digitalización que se ha visto atrasada tecnológicamente, Europa en este sentido, y quieren una presencia global. Está mucho el concepto de la autonomía estratégica de la Unión Europea, porque ellos no quieren depender de Estados Unidos y tampoco de China, quieren ser un actor importante. No le ha sido fácil, está por debajo de estos dos todavía, pero está luchando por ser un equilibrio y me parece un actor fundamental, la Unión Europea. Hay otras potencias que pueden ver aquí, por ejemplo, PIB, aquí tengo más actores. Por ejemplo, Rusia, no la podemos dejar fuera, el Reino Unido que ya está fuera, y potencias separadas como Alemania, Francia, y aparte acá les pongo la Unión Europea. Vean, si hablamos de PIB, Estados Unidos está arriba. Si hablamos de exportaciones y ponemos a la Unión Europea como bloque, pues está arriba.
Si los ponemos como países, quedan abajo y China es el que está arriba. Reino Unido, en este caso, vean cómo está hasta abajo. Consumo, vamos a los diferentes temas, voy rápido para ya no ocupar más. Consumo de energía renovable. Si estamos hablando que una gran potencia abarca muchos temas, pues el cambio climático es fundamental ahora para esto. Y vemos aquí quién está arriba en el consumo de energías renovables. La Unión Europea, Alemania, China ahí va. Vean cómo está perfilándose hacia eso. Estados Unidos está al nivel y hasta abajo, ¿quién está? Rusia. Emisiones de CO2, ¿quién está hasta arriba? ¿Quién emite más? China. Sin embargo, vemos la curva, cómo va para abajo. Creo que están haciendo un papel importante en esto, aunque ya se fue a 2060 sus metas, creo que están haciendo un papel importante en este sentido y vemos cómo está aquí hasta abajo Reino Unido. Menos conta. Vamos a también otro tema importante, gastos en investigación y desarrollo. ¿Quién está gastando más de estas potencias? ¿Quién le está metiendo? Japón, Alemania, Estados Unidos. Aquí vemos China más abajo. O sea, su gasto en investigación y desarrollo todavía no rebasa a las otras potencias. Sin embargo, cuando vemos las exportaciones de productos de alta tecnología, ¿a quién vemos arriba? Vean, a China. Ahí va Francia, Reino Unido, los países europeos, Estados Unidos está un poquito más abajo y vean quién se queda hasta abajo, Rusia. Pero cuando vemos personas que usan Internet, vemos quién se quedó abajo, China. Como porcentaje de la población, obviamente tiene una gran población y no le va a dar todo, pero vean cómo se ponen arriba otras potencias y China se queda hasta abajo. Y vamos a la parte dura, al gasto militar. ¿Y quién está hasta arriba? Rusia. Entonces vamos teniendo sentido de qué tipo o cuáles son sus fortalezas de cada una de estas potencias y a Rusia le encontramos con un gran gasto militar. China está en medio. Escenarios post-COVID. Bueno, ¿quién va a crecer? Este es cómo cerramos 2020. Con la pandemia cerramos terrible todos, excepto China. Único país que tuvo crecimiento al cierre de 2020. ¿Cómo cerraría 2021? Este es el escenario, el azul es el escenario antes de la pandemia. Es muy optimista el escenario del Fondo Monetario Internacional a estos crecimientos. Para este año yo creo que se va a modificar la perspectiva. China e India son los que más van a crecer según estas perspectivas. Cambio de administración en Estados Unidos, muy importante para hacer nuestros escenarios, es muy importante. Hay quien piensa que ya todo va a estar en paz, no lo creo yo, creo que el escenario va a seguir Biden con la guerra comercial con China, va a bajar el tono, no va a ser tan agresivo, es lo que va a cambiar, pero realmente esta guerra comercial no se va a acabar con Biden. Ahí los vemos, a Xi Jinping en sus tiempos de vicepresidente Biden en la administración Obama. La 5G, las grandes tecnologías van a ser parte fundamental de esta guerra comercial. La lucha está en la tecnología y China es líder de las redes 5G. ¿Dónde está el escenario del poder económico? En el escenario post-COVID yo lo veo en Asia. Con estos acuerdos que acaban de firmar, es enorme el bloque que se está formando en Asia y vamos a ver muy difícil la competencia. Estados Unidos no va a poder solo. Tiene que fortalecer Norteamérica para poder salir adelante. La Unión Europea le tiene que invertir mucho y seguir fuerte para poder hacer frente y aún así va a ser muy difícil. El cambio climático, fundamental en el escenario, se va a volver parte de la geopolítica, la lucha a ver quién liderea el cambio climático, quién va logrando más. Eso nos beneficia, esto es bueno, ojalá de verdad luchen por salvar este planeta. Y pues con eso, ya, me cansé. Gracias por su atención. Espero les sirva todas estas reflexiones que venimos haciendo. Ahí está mi correo electrónico por cualquier duda, estoy a sus órdenes, cualquier comentario. Muchas gracias. Adelante, Dani. Muchísimas gracias, Me maestra. extendí todavía, a pesar de que corrí. No se preocupe, era muy importante la información que tenía que compartirnos y justamente respondí a varias de las preguntas que nos estaban haciendo. Entonces, adelante, muchas gracias. Le comparto las preguntas que llegaron. Sí. Dicen que si con la llegada de Biden a la presidencia estadounidense, la guerra comercial cambiaría o seguiría el mismo ritmo. Yo creo que cambia el tono, cambia bastante el tono, ese es el escenario que se plantea.
Biden es un político, Trump es un empresario, ¿no? Además, ya vimos las cosas que ha venido haciendo. Yo creo que cambia el tono, pero finalmente es una lucha que existe. ¿Por qué? Porque está decayendo el poder estadounidense y un poder así, pues no se suelta tan fácilmente. Y ya vimos, bueno, pues en algunas cosas está arriba Estados Unidos, en otras cosas China. No acaba, la guerra comercial no acaba, cambia solamente de tono. Ok, de acuerdo. Y preguntan también, ¿cómo se visualizan las condiciones arancelarias después de esta pandemia? ¿Se intensifican o se reducen? Yo creo que se va a llegar a algún otro acuerdo. Biden logrará avanzar en el acuerdo que ya se tiene una primera fase con China. Seguramente avanzará, pero después vendrán nuevamente una lucha arancelaria. Estoy prácticamente segura de eso. Con respecto al comentario que usted daba del Telecan Ajá. y de las ponencias que tuvimos antes, ¿por qué se dice que es el peor acuerdo que haya hecho Estados Unidos? Bueno, Donald Trump lo mencionó así porque a lo largo de los años vimos cómo a partir de que entró el Telecan en vigor, la balanza comercial entre México y Estados Unidos comenzó a hacerse superavitaria para México, deficitaria para Estados Unidos. Y Estados Unidos acumuló un enorme déficit. ¿Por qué? Porque muchas empresas estadounidenses se vinieron a producir desde México y eso generó un gran déficit. Entonces, cuando ve las cifras y además un empresario, pues dice, oye, pues ¿dónde estuvo el beneficio de esto? ¿No? Y sí, la balanza comercial entre México y Estados Unidos es superavitaria para nosotros, pero Estados Unidos tiene un gran déficit y por eso ahí es donde estuvo el mal negocio para ellos. Entiendo. Y bueno, ¿qué pasaría si las empresas extranjeras sacaran sus capitales de China? Bueno, les conviene mucho estar ahí. Sin embargo, bueno, la presión, por ejemplo, que empezó a hacer Trump, pues genera que algunas empresas salgan, pero realmente es muy atractivo China por muchas condiciones. La mano de obra simplemente es más barata. Irse a producir a Estados Unidos es muchísimo más caro. Entonces, muchas empresas pues prefieren, además ahora con la alianza, el RCEP, realmente es muy difícil, no van a necesitar ni empresas de otros lados, si las estadounidenses se quieren ir, pues que se vayan realmente, porque las empresas van a ser asiáticas. Corea del Sur está enorme, Vietnam está creciendo enormemente, ¿no? Todas las, Australia, Nueva Zelanda, realmente es un poder económico enorme y entre ellos van a tener para ser muy, muy fuertes, ¿no? Realmente no les va a afectar mucho. Y tiene grandes empresas chinas que están creciendo. Revisé hace poquito con mis alumnos el informe, se los recomiendo, de la UNCTAD sobre inversiones en el mundo. Y vimos la lista de las empresas transnacionales más grandes y están ocupando un enorme lugar, empresas chinas, vemos China, 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 nos va dando la lista por sectores y países y vemos una gran cantidad de empresas chinas. Entonces realmente, pues no se ve muy afectado. Okay, Tiene de las acuerdo. propias. Y finalmente, con esta guerra comercial, ¿podríamos empezar a hablar de una desglobalización? Sí hay una tendencia, por supuesto, hay una tendencia desglobalizadora. La globalización empezó a sufrir varios golpes desde la crisis del 2008. Ese fue el primer golpe a la globalización. Después viene precisamente la guerra comercial. Toda la política proteccionista de Trump es desglobalización, porque se dan cuenta que tienen que abrieron demasiado y que ahora tienen que fortalecer y regresar a lo interno. Sí, eso es desglobalización. Y la pandemia, por supuesto, que viene a ser otro golpe a la globalización porque los países se vuelven a cerrar. Sin embargo, las soluciones están en mantener la cooperación internacional. Yo veo la solución en mantener así. Si todos los países se empiezan a cerrar, ¿cómo cooperamos? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo salimos adelante? La vacuna simplemente no sería posible si no nos mantenemos abiertos y cooperando. La vacuna que llegó a México es una colaboración entre Alemania y Estados Unidos, un laboratorio alemán y un laboratorio estadounidense. Ahí vemos la cooperación, o sea, el mundo no se va a arreglar cerrándose cada país, se tiene que cooperar, ir hacia otros modelos, se han agotado el neoliberalismo, ¿no? Ir hacia otros modelos
pero no cerrarse, porque los países necesitan trabajar juntos. ¿Okay? Con eso creo que contesto. No sé si haya otra o cerramos con esto. Muchas gracias a ustedes. Justamente, siendo las 8:54 am, damos por concluida la ponencia magistral de la maestra Ubereta Goyena Pimentel. Y bueno, agradecemos a todo el público, a usted, maestra, por prestarnos su tiempo y compartirnos su conocimiento. Y Gracias. los invitamos a todos los asistentes a participar en la 10ª mesa de trabajo Prospectiva sobre la relación entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí en el live del día de hoy. Y bueno, muchas gracias, maestra, también. Gracias a ustedes, un gran trabajo. Muy buena moderación. Gracias. Un placer. Agradecemos la participación de la profesora Ubereta Goyena Pimentel Gabriela y a la moderadora Daniela Tavera López. Recuerden que ya se encuentra disponible el enlace del cuestionario. Excelente día.